Bueno, comenzar presentando a Alejandra Casado y pues dándote las gracias. Yo quería comenzar realmente dándote las gracias por tu aporte, ¿sí? Y bueno, dándote la bienvenida a España. Sabemos que acaba de terminar uno de esos eventos aquí en España. Y pues nada, invitarte a compartir con nosotros hoy un poco más de tu visión. Eh, Me gustaría comenzar invitándote a hablar un poco del vacío, ¿sí? De esa visión desde el vacío como emisor de todas las preguntas. Bueno, muy bien. Yo también me alegro de estar acá y también de que llegue el tiempo ya de ir bajando hacia 3-4, bueno, a través de esta entrevista en este lugar que particularmente es muy querido para mí por toda la historia con Henry Corbera, así que también agradezco a estas personas que nos han invitado, eh, y muy contenta por poder compartir esto ya en un proceso, en un punto que sé que muchísima gente va a poder recibir cada vez con mayor naturalidad, una perspectiva tan nueva, pero que va a traer tanto aire, tanto viento de cambio, eh, porque todas las limitaciones en realidad no existen, ¿sí? Y ir hacia lo que no existe, en el pasado podríamos hablar que nos daba miedo o incertidumbre, pero hoy día vamos a resignificar ese vacío como una inmensa libertad, ¿sí? La libertad de que todos los conflictos se construyen en dimensiones que son posteriores a la instancia vacío, que vacío está antes, durante y después de todos los procesos. Entonces podemos verlo mejor como un gran útero para la existencia, ¿sí? Porque eso es lo que es. Nosotros estamos acostumbrados a ver a la existencia como algo concreto, y ahora empezamos a vislumbrar que la existencia es tan concreta como abstracta, ¿sí? Es tan real que tenemos todos los conflictos que tenemos como que no los tenemos. Y por fin este es el año clave de este gran cambio, donde vamos a tener globalmente el acceso a esta nueva respiración, ¿no? Respirar de otra manera, respirar desde un vacío, desde ese lugar que es fuente de absolutamente todo. Entonces, que ese sea la pantalla principal de nuestra vida, pues nosotros la podemos elegir. Nosotros tenemos como si fuera el celular, lo abrimos y tenemos una foto, ¿no? Seguramente de algún ser querido, de algún paisaje, de algún momento divertido, pero más allá de todas esas cosas, lo que tenemos que recuperar es el acceso a la libertad original, a esa libertad original de las cosas cuando no existen hasta cuando existen y hasta cuando incluso dejan de existir, ¿sí? Nos estaba faltando ese enlace y por eso es la asfixia dentro del problema, dentro de la perspectiva, dentro de la circunstancia, dentro del laberinto. Entonces, empezar a recibir esto que está llegando y este enlace que vamos a hacer a partir de lo que es la lógica global convergente o perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. Y en realidad es eso, es la conexión desde más original que pueda tener cualquier realidad que pueda existir. Es muy grande. Yo digo,
esto cómo suena, cómo te suena, cómo lo recibís. Vos ya sé que lo recibís muy natural, ¿no es cierto? Sí, muy natural. Muy natural. Sí. Pero muchas personas tienen que, viste, cuando empezás a escribir en la computadora, vos abrís y tiene una letra y escribe con esa letra. Y vos miras a otros que tienen otras computadoras y podrías decir, ay, la computadora tuya te escribe mal, ¿no? Porque la letra que me escribe la mía, mira, ya la tuya escribe diferente. Ahora vamos a encontrar en qué lugar de nuestra mente se regula el parámetro para que tu percepción sea distinta que la de la otra persona. ¿Qué te parece eso? Y cuando tú te refieres al propósito, diríamos que justamente, esa pregunta es maravillosa, porque lo que vamos ahora es tener dos propósitos. Dos propósitos. Uno es el que nosotros traemos con nuestra vida, ¿sí? Y con todas las necesidades y problemas que tenemos para divertirnos dentro de ella. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ese propósito que va a ser lidiar con nuestra vida como es, como sea que la vemos, como sea que la llevamos, ¿sí? Perfecto. Y vamos ahora a tener el acceso a un propósito nuevo que vive en nuestro interior. ¿Sí? Que es ese propósito que nos acompaña desde la nada misma hacia el fondo de cualquier realidad. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. Entonces, la nada tiene propósito. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo vas a decir que la nada tiene propósito? Estamos acostumbrados a que la nada sea el cuco de la vida. ¿Sí? Y sin embargo estamos hechos más de nada que de algo. ¿Sí? Cuando ves un átomo por dentro tiene más espacio vacío que cualquier cosa. Entonces, hay un propósito de esa nada, porque si tiene un electrón acá y un electrón acá, tiene que regular el espacio que hay. Si hace que no haya ese espacio, va a explotar. Y explotaríamos. Las bombas nucleares tienen que ver con estos fenómenos de alterar esos equilibrios. ¿Sí? Entonces, esa nada ahora puede comunicarse con nuestra vida, que está llena de problemas para que nosotros nos mantengamos entretenidos. Y vamos a conversar con un observador que la única naturaleza que tiene es la ausencia de problemas. Es la ausencia de realidades. Y justamente como tiene ausencia de problemas y tiene ausencia de realidades, te puede mostrar a tu propia realidad con otra perspectiva. ¿Cómo te parece eso? Fantástico y maravilloso. Bueno. ¿Y tú quieres decir con esto que para hacer ese enlace con nuestra verdadera naturaleza, que es el vacío, sí, esencia de todas las cosas, existe una no linealidad? ¿Verdad? Claro, la no linealidad porque está presente en absolutamente todo y todo el tiempo. Es decir, algo que no puede dejar de estar solamente en tiempo presente. Entonces, esa no linealidad es esa nada que va a estar metiéndose dentro de todo. ¿Y para qué la nada quiere hacer eso? Porque ella ya es muy perfecta. Entonces quiere conocer las imperfecciones. Nosotros tenemos, siempre que hay un buen negocio, tiene que haber alguien que tenga algo que el otro no tiene. ¿No es cierto? Entonces, qué buen socio para los negocios. Mira, no tiene ningún problema y yo tengo un montón. Y como su naturaleza es la ausencia de problemas, va a consumir problemas. ¿Y en qué los va a transformar? En su cono de conciencia. ¿Sí? Entonces, la nada va a consumirse toditos mis problemas
y lo que va a generar es un cono de conciencia. En primera instancia va a ser un cono de conciencia para el vacío, que va a ser el inconsciente de nosotros. Pero así va a ir filtrando y filtrando para que nosotros como identidades particulares también nos hagamos lo mismo. O sea, la nada va a hacer eso con nosotros y nosotros vamos a empezar a hacer eso con la realidad. ¿Qué tal? Pero primero tenemos que enlazarnos, porque el emisor, el único emisor que tiene ausencia de conflicto, es la nada misma. ¿Sí? Su naturaleza lógica es la ausencia. ¿Sí? Entonces, pero siempre lo hemos tenido dentro, pero hemos tenido un velo que tapaba el acceso hacia eso que era como el elixir de la existencia. Entonces, como teníamos tapado el acceso a eso, a esa ausencia, la usábamos para deprimirnos, para decir que, vos fíjate el inconsciente, ¿no? Nadie me quiere, y eso era una mala noticia. Eso era una mala noticia, decir que nadie te quería era una mala noticia. Vos querías que te quisieran personas concretas, ¿sí? Y justamente la puerta de enlace venía siendo ese emisor vacío, porque su naturaleza lógica es la ausencia de conflicto. Yo tengo un montón, pero empiezo a entrelazarme con eso. O sea, y este momento de entrelazarse, ya le vas a explicar a todas las personas que es la derivación nocturna, ¿sí? La derivación nocturna, entonces, que cada vez hay que buscar de hacerla más sencilla. Cada vez hay que buscar de hacerla mucho más sencilla. Por eso busco esta manera de hablar, para que le pueda llegar a toda la gente. Podemos hablar mucho más complejo, con niveles de abstracción que, tremendos. Pero la verdad es que la maravilla también es poder hablar en lenguaje sencillo, y cada vez tenemos que aprender, porque yo aprendí, ¿saben por qué? Porque el vacío me enseñó. O sea, estoy haciendo lo mismo que les estoy proponiendo hacer. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de que... Es una gran aventura. Sí, ya. Cuando hablas de que el vacío te enseña, sí. ¿Podrías aclarar que la enseñanza del vacío no es una enseñanza literal? O sea, no va a venir el vacío ahora a hablarte. Y a personificarte. Y a decirte cómo... O sea, ¿cómo articulas con ese vacío? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es ese nuevo diálogo con nuestra verdadera naturaleza? No hay diálogo. No hay diálogo. ¿Por qué no hay diálogo? Porque es una perspectiva absolutamente virgen, totalmente virgen, que ingresa al inconsciente. Entonces, pero antes de ingresar al inconsciente pasa por el campo cuántico. ¿Sí? Porque el campo cuántico son las posibilidades. Pero al pasar por las posibilidades de manera virgen, se genera un espacio dentro, un aire nuevo dentro del inconsciente. ¿Sí? Al poner aire dentro del inconsciente, al poner un espacio dentro de ese inconsciente empieza es como si vos tuvieras un rollo de cosas y metes aire entre ese rollo de cosas. Mirá, ves mejor. Ahora ves ese dedo, no lo veías porque te lo tapaba. Mirá. Y ahora otra vez, ese 7 vuelve a respirar. Ay, pero mirá, que esto yo no lo veía. Esa mano que me tapaba todo eso. Entonces, el inconsciente empieza a respirar, porque ese punto 7 cruza el campo cuántico de manera virgen
y la única cosa que hace que ese observador inconsciente viera mejor. Entonces, si tu inconsciente ve mejor, ¿qué va a hacer? Contárselo a tu consciente. ¿Sí? Entonces, en ese consciente es ese traspaso de plano que va a ser a través de ti, la identidad 4, y tu plano neurológico 3. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, ¿qué va a pasar? Porque es inconsciente esto, ¿eh? O sea, te estoy contando lo que pasa en planos totalmente inconscientes, dimensiones a las cuales no tienes tú un acceso directo. Pero ¿qué pasa? Es ese aire que luego estás en tu neurología y resulta que antes tu problema no lo podías verle la salida. Y determinada mañana, ¡oh! ¡Ay, mira, pero cómo no vi esto! ¡Ay, cómo no vi aquello! ¡Ay, cómo acá no vi que había una puerta! ¿Y qué se introdujo? Nada, perspectiva. Bien. Entonces, cuando ya la identidad se ve beneficiada con ese impacto, puede ir realizando su vida diferente. O sea, podríamos decir que la comunicación o el cambio no es concreto. El cambio es de perspectiva. Y es el cambio de tu perspectiva lo que va a modificar tu concreto. Pero una cosa es hablar de tu perspectiva cuando tú eres una persona particular, ¿sí? Que tiene un acceso muy lejano a su inconsciente, ¿sí? Y otra muy diferente es enlazar con la esencia más original de todas, que es la nada misma. Entonces, la nada misma le puede dar a tu inconsciente lo que tú no le podrías dar. Entonces, la nada misma se funda, el potencial ese virgen lo añade hacia ese inconsciente. Ese inconsciente, a través de tu derivación nocturna y demás, haces que tomes la posibilidad que ha sido fundada. 7 te está fundando una posibilidad, ya está disponible en el inconsciente, ¿sí? Ahora tómala, ¿sí? Es como un gran supermercado, pero tienes que saber qué pedir, cómo enlazar. Entonces es simplemente quiero enlazar con ese vacío para poder ver mejor todas las cosas. ¿Ves? Sigo siendo yo, pero ya no tanto. Ya soy otro tipo de yo. ¿Sí? Menos enredado. ¿No? Sí. Entonces, eso es ir añadiendo perspectiva para ver mejor lo que sea que tengas que ver. El problema es que sea que tenga que suceder, ¿sí? Entonces, simplemente es eso, como inicio, digamos. Después, si a la gente le va gustando, va teniendo preguntas nuevas y entonces podemos a esta misma explicación profundizarla y profundizarla, sofisticarla, ponerle un montón de parámetros nuevos, de terminología y demás. Pero en sí, lo más básico es así de simple y es así de claro. Vamos a ver mejor la realidad cuando nos conectemos con la no realidad, ¿sí? Porque desde la no realidad, la realidad no es asfixiante, ¿sí?
Solo es asfixiante cuando estoy en la realidad, soy la realidad, tengo la realidad y veo la realidad y me mató la realidad, ¿no? En cambio, imagínate que vas a respirar porque la no realidad va a oxigenar a la realidad. ¿Ves? Entonces, sí, estoy en la realidad, pero ¿sabes qué? Ahora la veo. ¿Qué pasó? Ah, ¿será que una no realidad se me metió en el medio? Hizo que yo la viera. ¿Ves? En definitiva, el concepto de que las cosas son concretas, vamos a poder cambiarlo este año y a nivel global. Alejandra, este cambio se inicia en un proceso de autorreferencia. ¿Podrías...? Este proceso es más pura autorreferencia, o sea, es cualquier persona puede tener un libre acceso a la nada misma. ¿Más autorreferencia que eso? ¿Dónde? ¿No? Y estoy hablando de a cualquier realidad que sea. ¿Sí? Es tan universal que se vuelve también aplicable a lo más estrictamente personal que sea. ¿Sí? Entonces, la autorreferencia es eso. Voy a ver a todos los asuntos porque ahora tengo un socio que me produce perspectiva nueva, perspectiva virgen, ¿sí? Porque justamente cuando se habla del inconsciente, acá en este lugar tan querido, otra vez que estamos, me acuerdo, porque lo he escuchado aquí, dicho en este salón, que el inconsciente es inocente, ¿o no? Inocente. Bueno, y más inocente que la nada, ¿qué hay? Más inocente que la nada, ¿qué hay? Entonces estamos incluyendo como socio al más inocente de todos, al que solamente va a cruzar el campo para añadir aire dentro del inconsciente para que el mismo observador inconsciente resulta que yo estaba funcionando como funcionaba la ameba que no podía vivir sobre la tierra. ¡Ay! Pero mira vos, recién ahora estoy dando cuenta que estoy en el 2016 y estaba yo funcionando con ese patrón de ameba pobrecita que estaba en el principio de la vida sobre la tierra. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, comprendemos que son modelos de funcionamiento que están en el inconsciente y que cuando bajan allá donde queda la vida, que todavía desde ese inconsciente a la existencia hay un viaje que es abstracto y está todo muy detallado, y eso conforma eso que no vemos. Vamos a encontrarnos con una ameba que tiene funcionalidades que nunca han sido imaginadas, porque el inconsciente global está siendo alimentado por esa nada que le hace ver su propia tara. Entonces ese inconsciente me transmite a mí a través de mi conexión nocturna, y abro los ojos el día siguiente y le veo aristas a las situaciones que no las había visto. Porque si mi inconsciente tiene perspectiva, ¿cómo no me la va a brindar a mí, que cuelgo de él? ¿Ves?
y así sucesivamente. Pero para un principio está muy bien. Sí, está muy bien. Y podríamos hablar un poquito de qué pasa cuando quiero tener la razón, cuando quiero tener una opinión, cuando quiero que la nada se comunique conmigo literalmente y me diga la verdad de todas las cosas. No te va a funcionar de ese modo. Pero bueno, en definitiva para eso utilizamos los marcadores y bueno, y todo ese desarrollo que viene después para no perdernos, ¿no? Cuando me pasa eso, lo que me va a pasar, primero, este proceso no lo hacemos los humanos, es la nada y nosotros decidimos enlazarnos a través de nuestro inconsciente con la nada, ¿bien? Ninguna enseñanza de nadie en el mundo puede suplir a este gran maestro, ¿sí? No, ni Alejandra, ni Jessie con toda su buena voluntad, nadie, ninguno de nosotros podemos sustituir la majestuosidad cuando esa nada es tomada como un socio para nuestra vida, ¿sí? Eso es en primer lugar. Ahora, a veces en nuestra vida estamos y nos olvidamos de estas situaciones y empiezan a funcionar lo que tenemos, el inconsciente que teníamos por default, ¿no? El que teníamos, que nos va a hacer que nosotros pensemos que la realidad es algo concreto, ¿sí? Que los problemas realmente son concretos y que nosotros somos de tal o cual modo, o hay que ser de manera tal o cual, en fin, todo eso es ese seteo inconsciente anterior, que nosotros ya a esta altura de la vida creo que lo conocemos, ¿no? Creo que lo conocemos bastante, nuestros diálogos mentales, qué es lo que pensamos todo el día y demás. Pero esas son cosas que las vamos a empezar a poder reconocer. O sea, cuando estoy haciendo un berrinche, me voy a estar dando cuenta que estoy haciendo un berrinche. ¿Ves? Antes algo me pasaba que yo no me daba cuenta y lo hacía sistemáticamente y automáticamente y ya. Ahora lo voy a hacer bien porque la vida es margen de error, ¿sí? Y con el margen de error nos tenemos que amigar. Los errores son nuestros tesoros. Eso es clave en esto, ¿no? Es lo que el vacío me enseñó. ¿Por qué al vacío le encantan los errores? Porque son su vía de exploración. Así que yo me voy sacando los errores porque obviamente estoy comerciando con el vacío. ¿Ven? Claro, somos socios. Pero desde la perspectiva del vacío le encantan y yo se los muestro y los disuelve y se los muestro y los disuelve, se los muestro y los disuelve. Pero para mostrárselos los tengo que ver yo, ¿ves? Y entonces cuando hago el berrinche ya algo me hace ver que lo hice y no sé, me doy cuenta y mi socio ya está ahí, tac. Y mi socio ya está ahí, y tac. ¿Ves? Pero eso es en el punto que hayas hecho el proceso, ¿sí? O sea, el proceso nocturno es lo más importante. Y bueno, de ahí para adelante, cada uno va a ir navegando su vida. Simplemente eso te va a dar esto. Y cosas mágicas que suceden al principio que son, ¿qué? Por ejemplo, que montones de personas ya transitan por esto y no lo consideran con la tamaña importancia que tiene. Por ejemplo, escuchas esto, te resulta buenísimo y ¿qué te pasa? Te vas a dormir, lo haces y dices, no me pasó nada, yo me siento igual que ayer, ¿no? Es como que no siento que nada me cambió. Bien. Y después resulta que entra alguien y te grita.
y vos ves que la persona te gritó. Y vos te quedás pensando, ¿qué pasó que no me afectó? ¿Qué pasó que no me sentí ofendido? Solo vi que la persona está gritando y no me pasó nada a mí. ¿Ves? Esto es típico, típico. ¿Cuántos años tendríamos que haber ido a terapia para que nuestra sensibilidad cambiase? ¿Cuántos años? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántos recorridos? Sí. Entonces, imagínate esto. Esto le puede pasar a la persona apenas comienza. ¿Y eso podríamos decir que es perspectiva? Pero claro, lo que pasa es que ha respirado el inconsciente. La resolución se hizo allí. Entonces, ¿qué te brinda? Una funcionalidad. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que el inconsciente, ¿qué hace? Funcionaliza, le da función a todas las cosas. Y si el inconsciente está divergente, esa funcionalidad que le da genera carga y conflicto, ¿sí? Porque está como configurado para que haga conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Conflicto. ¿Sí? Yo no le puedo pedir a la máquina trituradora de papeles que me planche papeles, porque yo le digo, no tenés que romper los papeles, y hago clic y me rompe los papeles, ¿no? Entonces vos le decís a la persona que sea buena y cuando hace clic es mala, porque tiene algo detrás que está seteándola para que haga eso. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si haces que eso que informa a que la máquina triture papeles, que los planche, o qué sé yo, no sé, en fin? Lo que pasa es que nosotros no hacemos eso. Hacemos que se reorganice solo. O sea, al tener una perspectiva virgen que le entra, el inconsciente sale de su propia estupidez. ¿Sí? Entonces, claro, sale de su propia estupidez. Y entonces te transmite eso a la identidad. Entonces la identidad, sí, alguien que gritó, estará nervioso. ¿Qué te pasó? ¿Cuánto hubiera tardado una persona para poder desafectarse de esa afección? Y reconociendo esta naturaleza del error, ¿sí? Del margen de error, de los planos de la existencia, ¿qué pasa con esa persona que quiere ser perfecta? ¿Qué pasa con la idea de perfección que le voy a dar un alivio. Ajá. Ese es el vacío que quiere expresarse. Quiere decir que él forma parte de tu realidad, pero tu inconsciente no sabe cómo hacerlo jugar. Es como si tu inconsciente quisiera poner a Messi de arquero. ¿Te das cuenta? Entonces, Messi siendo arquero estaría fastidioso. Estaría muy fastidioso, porque él tiene que hacer algo diferente. Pero el director técnico no se da cuenta. No se da cuenta. No, pibe, vos anda pegale para el frontón que a vos te falta, le dice, ¿no? No, pero yo quiero golear. El director técnico no lo deja hacer, no hace otra cosa, ¿ves? Y entonces pone a uno que no sabe hacer algo, ¿ves? Cambia, o sea, tiene mezclado todo.
Entonces, es verdad que hay un aspecto que tiene una naturaleza de perfección, pero la persona, el inconsciente de la persona lo organiza de una manera que esa perfección no se la puede otorgar, pero se la da como necesidad. Se la otorga como necesidad. Y en realidad la perfección es propia del plano 7, que le llamamos a ese gran vacío, dueño de absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto, como su naturaleza es la ausencia, su don es la perfección. ¿Sí? Ni bien atraviesa la existencia, tiene que conjugar posibilidades, y en esas posibilidades ya dejó de ser perfecto, porque la perfección sería la reunión de todas las posibilidades al mismo tiempo, con lo cual, ¿ven? Desdoblamiento. Entonces, la instancia de perfección es instancia 7, es el vacío queriendo reclamar entrar. Pero uno no sabe cómo hacer eso. Ahora eso se va a funcionalizar. ¿Sí? Tengo 7 vacíos disponibles. Ahora, ¿por qué vamos a sentir ese destape tan grande y tan de golpe? ¿Y qué pasa? Que entonces el resto de la humanidad era tontos, que nadie se dio cuenta, y ahora uno que salió, que es brillante y que se dio cuenta. No, momento. Que todos formaron parte de este gran yo, ¿sí? Los roles, los momentos de cada uno, ya vamos a ver, ahora inicia una etapa totalmente asombrosa, espectacular, donde vamos a ver de qué se trató estar privados de 7, ¿sí? Que 7 fuera una perspectiva congelada, ¿sí? ¿Sí? Nuestros polos son congelados porque 7 está congelado, ¿sí? Y el calentamiento global está caliente porque frío y caliente no se combinan. Frío y caliente no se combinan y se produce el shock, que es el clima, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a funcionalizar la interacción de lo frío con lo caliente, que es la perspectiva no lineal con la lineal. La perspectiva no lineal va a ser fría y la perspectiva lineal va a ser caliente. ¿Sí? ¿Qué va a quedar después? Algo tibio, más cercano a la ternura. ¿Ves? Esto que estás expresando está sucediendo. Claro que sí. Está disponible en el inconsciente colectivo. Cada uno se lo puede jalar hacia su receptor particular. ¿Sí? ¿Esto cuando es una elección? Es que lo que pasa, que eso pasa, hay que hacer una elección consciente, ¿sí? Entonces, imagínate, tengo el vacío de socio, ya estoy mucho más relajado sobre el político, sobre el médico, estoy mucho más relajado sobre todos los otros agentes porque están todos incluidos dentro de ese inconsciente que se va a ordenar. ¿Sí? Todo lo demás va a estar incluido ahí. Entre esos planos, porque se mete, siempre se ha metido. Pero la manera en la que estaba jugando, era la manera en la que 5 decía que tenía que jugar. 5 estaba enredando la manera de ver 7 y luego 7 arregla la manera en la que ve 5. ¿Sí? Cuando hablo de 5 hablo de inconsciente y cuando hablo de 6 hablo de campo cuántico. ¿Sí?
posibilidades. ¿Sí? Y más allá de las posibilidades es 7. ¿Sí? Es más allá de las posibilidades, como decir, más allá de las fronteras, más allá de la existencia, porque las posibilidades las necesita alguien que necesita. Y el que está del otro lado significa que está libre de la necesidad. Las posibilidades las tiene, ¿sí? Las funda, pero no las necesita. ¿Ves? Desdoblamiento, ¿sí? Desdoblamiento. Uno está de un lado, el otro está del otro. Exactamente. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender a hacer lo mismo con nuestra realidad, ¿sí? Entonces, imagínense cuánta maestría me ha bajado para poder llegar a desarrollar todo esto, y no es propia, es del vacío. O sea, el copyright hay que poner vacío, ¿sí? Es esa claridad de decir, ¡ay, mira! ¡Ay! Y empezar a ver cómo todas las cosas conectan entre sí. Porque lo que hace justamente te trae, vos le brindas dificultades y te brinda, o sea, la transacción empieza a ser así. Posibilidades. Sí. Posibilidades que incluso tienen ahora la capacidad de articularse con tu inconsciente, con tu neurología, con la estructura inconsciente de tu identidad consciente, circuitos hormonales, físicos, todo eso. Y o sea, si bien este proceso empezó poquito, ahora va a empezar a funcionalizarse. Esos poquitos van a ser más grandes, digamos, más evidentes, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos, y por ahí estamos, y me parece que llegamos. Que vamos bien. Vamos. Y para terminar, Alejandra, ya que estás aquí, sí. Si tienes algo que decir a 3-4, ¿no? ¿A 3-4? Sí, a España, ya que estás aquí. Sí. Así como en la no existencia o del campo para el otro lado, el socio de todos es el vacío, en el aspecto global, Argentina y España establecen un puente muy espectacular, ¿sí? Porque tienen un rol de llevar esta buena nueva, si se le puede decir, a todo el mundo, ¿sí? O sea, imagínense que van a infectar de libertad al resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? Súper bien. Súper bien. Van a infectar de libertad a todo el mundo. Pero primero tienen que infectarse de libertad ustedes mismos, ¿sí? O sea, lo que logren con ustedes mismos, luego le van a enseñar al resto del mundo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por estar aquí y por tu aporte. Muchas gracias.